¿Cómo están, jóvenes señoritas? El día de hoy vamos a avanzar el tema de la investigación científica. Vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es conocer? Básicamente, el conocer es un proceso intelectual, ¿ya?, que permite averiguar la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Asimismo, el acto mismo de conocer origina una vinculación entre la persona y la realidad por conocer. Son dos elementos importantes. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Básicamente, el conocimiento es el entendimiento, es la inteligencia, es la razón, es la lógica y la conciencia de la propia existencia. Ahora, la nociología es la ciencia o la teoría del conocimiento. Y esta teoría del conocimiento básicamente es el sistema que nos va a explicar las relaciones entre el pensamiento y los objetos, entre el hombre, la mujer y el mundo. Por lo tanto, existen dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento empírico, es el adquirido al azar, sin métodos, por las observaciones personales y la experiencia. Podemos observar en la imagen el limón, ¿verdad? Una señorita, lo agrio, y muchas veces nos ha ocurrido esa situación de niños y niñas, se nos agarra un limón y hemos empezado a chupar y de repente la experiencia, el azar, ¿verdad? Sin ningún tipo de método científico hemos logrado tener este tipo de conocimiento empírico que se presenta en el diario vivir, en la experiencia. Pero por el otro lado está el método, ¿verdad? O el conocimiento científico. Y este conocimiento científico es el que se basa en la observación, en la descripción, en la explicación y la predicción mediante procedimientos y métodos y análisis, ¿verdad? Y teorías que son netamente científicos y que se pueden comprobar. Ahora, la pregunta, ¿qué es la investigación? La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes que se presentan, ¿verdad?, en determinados espacios de la sociedad. Ahora, ¿qué características tiene ese proceso de investigación? Es cíclico, va a empezar de un punto, va a subir hasta un determinado punto y va a tener que bajar para verificar, para empezar nuevamente. Como lo dice, puede empezar de cualquier punto. Es un proceso continuo, analítico. Tal vez en el proceso nos obligue a replantear y esto nos llevará a un punto diferente de partida. Entonces, el hecho de investigar, ¿verdad?, va a ser un proceso paso a paso, pero en un determinado momento podemos retroceder y empezar de cero. La pregunta, ¿qué es el método científico? El método científico básicamente es la búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y objetiva. La finalidad del método científico es obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos, y se desarrolla mediante el proceso de la lógica. Y como podemos observar, lo que tenemos que hacer en una primera instancia es identificar el problema en una determinada área del conocimiento. Identificamos el problema. A partir de la identificación vamos a revisar los conocimientos existentes, los libros, autores, teorías que ya han investigado sobre ese tema. El punto 3 es formular, ¿verdad?, una posible respuesta, una hipótesis.
El punto 4, vamos a observar al problema que hemos identificado. Vamos a generar un diseño preestablecido. ¿Qué pasos vamos a seguir? El punto 5, vamos a analizar e interpretar esos datos. El punto 6, vamos a sacar las conclusiones y recomendaciones. Y finalmente el punto 7, vamos a sacar nuevos conocimientos a los que ya existen. De esa forma se denomina que es sistémica. Objetiva. El método científico no es subjetivo, es objetivo, que se tiene que demostrar, porque las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas que tenemos cada uno de nosotros, sino que se basan en hechos reales, en hechos observados, que se pueden medir, que se pueden interpretar, ¿verdad? Y que se pueden demostrar. Y finalmente es reflexiva. Al momento de realizar una investigación, el investigador o la investigadora está en constante reflexión, ¿verdad? Va a reflexionar, ¿verdad? Poco a poco, a medida que va a ir avanzando. Bien, pasamos a los elementos de la investigación científica. Y para ello vamos a decir que un elemento es por el sujeto. Y básicamente este va a tratar el que desarrolla la actividad, y en este caso va a ser el investigador. Por el objeto. ¿Qué es lo que se está indagando? La materia o el tema, ¿verdad?, en una determinada área del conocimiento. Por el medio, lo que se quiere llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas que se van a aplicar al momento de la investigación. Y finalmente, por el fin, lo que se va a perseguir, cuáles son los propósitos, cuál es la finalidad y qué solución se va a plantear frente a la problemática detectada. Entonces son 4 elementos: por el sujeto, por el objeto, por el medio y por el fin. Ahora, su clasificación. ¿Cómo se clasifica la investigación científica o el método científico? Primero, la investigación documental. Como observamos en la imagen, hay una serie de documentos, libros, textos, y estos se subdividen en 3 elementos. La investigación bibliográfica, que básicamente se va a basar en la consulta de libros, en la bibliografía. Lo otro es la consulta hemerográfica. ¿De dónde vamos a sacar la consulta hemerográfica? Vamos a sacar de artículos, de ensayos, de revistas, de periódicos. Y finalmente la archivística. Básicamente son archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. El investigador, la investigadora va a recurrir, ¿verdad?, a esta investigación documental sobre la temática que está investigando. Lo otro es la investigación de campo, porque no todo el tiempo el investigador o investigadora está en un espacio con 4 paredes frente a su computador, ¿verdad? Tiene que salir también a recabar fuentes al terreno, y en esto va a utilizar una serie de técnicas, como ser la entrevista, los cuestionarios, las encuestas, la fotografía, ¿verdad?, la observación, y para eso tiene que armar una serie de guía de preguntas en el cuestionario, en las entrevistas, en la encuesta. Ahora, ¿cuál es el proceso de investigación? Porque no es, como hemos dicho, es cíclico, pero al momento de ser cíclico tiene un proceso, tiene un método. Y vamos a decir, primero, el área temática. Yo soy un estudiante de Derecho, el área temática va a ser el Derecho Internacional, en específico el tema de la soberanía. Un estudiante de Ciencias Económicas, entonces su área temática será las ciencias económicas, el tema del Producto Interno Bruto, etc. Entonces yo elijo el área temática.
El área temática, el derecho internacional. Entonces, la formulación del problema, voy a plantear mi problema, voy a formular el problema y voy a decir que la soberanía del Estado boliviano en la frontera entre Bolivia y Chile es limitada. Y esto genera la violación a esa soberanía mediante el contrabando. Ya tengo mi área temática, ya tengo mi formulación. Ahora, delimitación del problema. Imagínense que haga una investigación de todas las fronteras que tiene el país, ¿verdad? Sobre el tema del contrabando. Voy a llevarme toda una vida realizando esa investigación. Tengo que delimitar. El delimitar es dedicarnos un espacio en específico para realizar la investigación, que no sea una investigación amplia. Y en este caso, mi investigación va a girar en torno a la frontera entre Bolivia y Chile. Ese va a ser mi delimitación del problema. Luego voy a buscar información. ¿Qué es soberanía? ¿Qué tipos de contrabando existe? ¿Qué tipo de contrabando ingresa al país? Línea blanca, una serie de situaciones que voy ingresando. O sea, voy a ir identificando teóricamente, desarrollando mi marco teórico con autores. Va a ser una investigación documental en un principio, para luego ir al terreno, ir al lugar y realizar una serie de entrevistas, encuestas, voy a hacer una fotografía, etcétera. Tengo que utilizar los instrumentos de recolección de datos. Seguidamente, voy a obtener esos datos, voy a realizar el procesamiento de esos datos, voy a realizar una serie de tortas, barras, etcétera. Seguidamente voy a analizar esos datos y voy a decir si realmente el contrabando afecta, ¿verdad?, la soberanía del Estado boliviano y afecta también los intereses económicos. Y finalmente voy a sacar una síntesis y conclusiones. Y si respondo a esa mi primera pregunta, a la formulación del problema, si doy respuesta, entonces estaría cumpliendo con mi investigación. Entonces son en realidad una serie de procedimientos que se tienen que seguir. Muy bien, muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo el día de hoy. Gracias.